Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de la primera unidad. Ustedes pueden observar, ya les he mandado al foro el trabajo que tienen que presentar hasta el día domingo. ¿Tienen alguna pregunta acerca del trabajo? Dicen buenas noches. Está bueno. Yo no lo he leído todavía, así que no, no tengo ninguna pregunta. Ya. Entonces, por favor, revísenlo. Solo les estoy dando plazo hasta el domingo, para que no se atrasen. Ya sé que ustedes tienen otra presentación que hacer del anterior módulo, pero por favor, si cumplimos en esta, no se van a tener que acumular los trabajos. Entonces, hasta el domingo me presentan el mapa mental de la lectura que les he enviado vía foro, que es los códigos del psicólogo forense que habíamos hablado la anterior vez, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dar inicio. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, o bueno, quiero hacer énfasis en esta, es cuando el profesional es consultado para realizar una pericia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Ya? Para la aceptación, seamos institucionalizados, seamos peritos de parte, seamos los peritos consultores, ¿no es cierto? O los que hacen contrapericias. Entonces, tenemos que tener experiencia en el tema. Sin duda, la experiencia, los años trabajados en la materia, van a dar la credibilidad en asuntos de que uno pueda tener profesionalismo al asumir este tipo de funciones o requerimientos que nos dé la autoridad, ¿ya? Lo importante, como hemos dicho, que es asumir este tipo de responsabilidad, porque si no, como lo habíamos dicho en la anterior vez, vamos a tener una responsabilidad de este tipo ya a nivel penal, ¿no es cierto? Si no lo hacemos correctamente con los parámetros establecidos. Entonces vemos el conocimiento académico, sin lugar a dudas, estamos en proceso, nosotros, entonces, como psicólogos forenses en proceso, estamos adquiriendo conocimientos académicos y es perfectamente, se entiende, ¿no? Conocimientos académicos, conflicto de intereses, que no haya, por ejemplo, si nosotros tenemos que asumir la defensa de un conocido, familiar nuestro o amigo, entonces podríamos generar un conflicto, ¿no? Lo hemos dicho en anteriores aspectos éticos profesionales, la toma de decisiones, de aceptar implica de que debe responsabilizarse científicamente, legalmente y éticamente con la labor que va a asumir. Ahí está. Esa es lo primordial. Lo repetimos para que quede un poquito claro. Muy bien. Entonces, hemos dicho que la lectura del cuaderno de investigación es tan importante como todas las partes para hacer nuestro informe ya pericial, ¿no es cierto? Es fundamental, según tengo entendido, tienen una tarea, me habían comentado los de presencial, tiene una tarea de hacer una lectura de un cuaderno de investigación que se les ha proporcionado, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, la lectura, aunque sea ampulosa, se la tiene que hacer. Todo lo que está dentro del cuadro de investigación es importante porque pueden presentarse contradicciones en las declaraciones, diferentes versiones, ¿no es cierto? Y ahí podemos corroborar en cierta medida tal vez la credibilidad o lo que nos vaya a decir después la persona peritada, ¿no es cierto? Entonces es comprender la particularidad del caso, las necesidades, las motivaciones de la evaluación pericial, ¿no? Que pueden exceder o diferir de las presentadas en el oficio. Así preparará nuevas preguntas, estrategias. ¿De qué nos sirve esto? Hacer nuevas estrategias de evaluación. Entonces, cuando venga el peritado a nuestro consultorio, y nosotros ya contaremos con las pruebas que vamos a administrarle, contaremos con qué instrumento de protocolo vamos a administrar, ¿no es cierto? O sea, tener todo preparado, hacer nuestra estrategia de evaluación adecuada al caso.
porque existen varios, hemos dicho, ¿no es cierto? Hay un gran bagaje de instrumentos. Entonces, ¿cuál es el que yo me familiarizo? ¿Cuál es el que manejo mejor? Que puedo aplicarlo y lo entiendo y lo puedo defender en juicio. Entonces, ver las estrategias. Eso se refiere, ¿no? Muy bien. Entonces, la lectura del cuaderno de investigación debe plantearse un plan de evaluación suficiente, pertinente, conducente. Esa es su importancia. Teniendo en cuenta de que en la mayoría de los países latinoamericanos los peritos tienen una sola oportunidad para entrevistar al evaluado. Y en esta sola oportunidad hablamos también de los penitenciarios, ¿no es cierto? De las cárceles, que no contamos con mucho tiempo para estarnos con 3 o 4 sesiones de 3 horas o más. Entonces nos coartan, ¿no es cierto? Porque no podemos estar mucho tiempo con las personas en esta situación. Menor número de sesiones de los peritos son pocos y debe ser lo que hemos dicho la otra vez. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiere, no sé, reforzar esta parte tal vez? Entonces vemos que la lectura del cuadro de investigación es importante. Buenas noches, licenciada. Sí. Noches, ¿no? Reforzar también es bueno, digamos, ver, no solamente analizar cuáles son las investigaciones, si se tiene la oportunidad, ir al lugar de los hechos y tener una figura en 3D, o sea, en vivo, de lo que podría haber sucedido según el delito, ¿no? Entonces, de mi parte, si hay la posibilidad de ir al lugar de los hechos, sería muy importante. En eso se está trabajando cuando uno es perito institucionalizado. Normalmente esta figura no está ni planteada en el código, ¿no es cierto? El psicólogo forense no tiene por qué ir al lugar de los hechos, porque son otras las disciplinas que lo hacen. Sin duda sería primordial, ¿no? Estar ahí, ver cómo ha sucedido en el único punto de pericia que se va al lugar de los hechos y se observa todo lo que ha sucedido después del acontecimiento penal, es en la autopsia psicológica. El psicólogo tiene que trasladarse hasta allá para ver todo lo que ha acontecido, revisar el cuadro de investigación, hacer las entrevistas pertinentes como lo manda el MAPI. ¿No es cierto? Ese es el único caso que se da. Pero como perito independiente, ¿sí? Bueno, entonces, según usted, solamente si somos independientes podríamos hacer el análisis del lugar de los hechos, pero ya la previsión de la institución pública no es viable porque no se establece como un requisito. Exacto. Nosotros nos obedecemos a la orden judicial y requerimiento fiscal. Si así lo requiere la autoridad jurisdiccional, se hace. Pero si no, ¿no? Nosotros nos debemos a eso. Pero como perito independiente, la práctica pericial es muy, muy diferente, ¿no es cierto? Entonces decíamos que el marco teórico también es importante en la revisión, ¿no es cierto? Para determinar y encuadrar la labor del perito, debe incluir aspectos psicológicos, teóricos, prácticos relacionados con la problemática, por ejemplo, sintomatología física, psicológica del secuestro, es un tema, estrés postraumático, síndrome de Estocolmo, ¿no? Todo lo que nosotros en el bagaje teórico tenemos que conocerlo para plasmarlo en nuestro dictamen pericial. El dictamen pericial sabemos que es un informe científico, ¿no es cierto? Y como informe científico tiene que tener base teórica, siempre. Así que pongan siempre de qué libro han extraído esta explicación o a qué se basan, porque eso le da más contundencia, ¿no? Más solvencia a nuestro informe. Entonces, la revisión del marco teórico también, ahí está. También los conocimientos jurídicos que rodean a la problemática, como indemnización, acción civil, incapacidad laboral, ¿no? Son otras las temáticas, pero igual las tenemos que saber. Sanción penal,
por los códigos, las leyes, y conocimientos jurídicos relacionados con la labor, como el perito, con elementos requisitos del peritaje. ¿Ya? Y creo que esto ya lo hemos visto, lo estamos repasando solamente. Muy bien. Elaboración y refutación de hipótesis. Nosotros nos basamos también con hipótesis nulas y de trabajo. Si fue víctima o no fue víctima, si fue víctima pero intentará minimizar la ofensa, si fue víctima y alguien está influenciando para que magnifique el agravio. Eso es lo que nos tenemos que... Y hay otras más, ¿no? ¿Qué hipótesis más podemos hacer? O que si alguna vez ustedes ya han trabajado, ¿qué más podrían hacer? Estos para víctimas, ¿no? Todo esta refutación de hipótesis es víctimas, ¿no? Para víctimas. Una de ellas también podría ser el contexto circunstancial del hecho. Contexto circunstancial del hecho. ¿Eso en qué nos serviría? Principalmente para credibilidad, pienso yo, ¿no? Que es importante hacer un análisis de las circunstancias en las que se ha dado el hecho, ¿no? Claro que sí, credibilidad maneja mucho eso, ¿no es cierto? Si han visto la evaluación, ¿no? El SEC, o el Reality Monitoring, o los otros que ustedes ya saben. Entonces, va mucho al contexto, ¿no es cierto? Preguntan, bueno, lo que le quiere saber, los criterios de realidad, por ejemplo, es los recuerdos que van a existir en las percepciones, ¿no es cierto? Lo visual, lo auditivo, lo olfativo, el tacto, eso es lo que le va a interesar. Y estos autores mencionan, por ejemplo, en criterios de realidad, que esos recuerdos o ese testimonio va a ser más real que el que solo con los cognitivos, ¿no ve? Los que nos dicen fechas o tal vez día, ¿no? Entonces las sensaciones va a ser mucho más fuerte en los recuerdos que lo cognitivo. Ahí está. Sí, muy bien. Puede ser una hipótesis, ¿no es cierto? De trabajo para en nuestra credibilidad. Muy bien. Muchas gracias. Otra persona que quiera participar, a decirnos algo de credibilidad, tal vez, de algún punto de pericia, de las hipótesis, lo importante que son las hipótesis, dentro de nuestro informe pericial. Por ejemplo, hablamos de si fue víctima, pero intentará minimizar la ofensa. ¿A qué estamos hablando? Cuando minimizamos algo, estamos hablando de una disimulación, ¿verdad? Y cuando intentamos crear algo que no hay, estamos simulando, ¿no es cierto? Entonces vamos a también ver hipótesis de trabajo en ese aspecto, simulación y disimulación, en cuanto a víctimas, o puede ser también la parte, ¿no es cierto? El sospechoso, ¿cierto? Ya. Están muy calladitos ahí. Una pregunta, licenciada, disculpe, esto de la simulación, ¿es más, prevalece más en el supuesto agresor o es que es indistinto? Disculpe la pregunta. Es indistinto, no puede también presentar la víctima. Las dos partes la pueden presentar y ahí está nuestra experticia de determinar, ¿no? Eso les he dado, ¿no? ¿Se acuerdan? Les he dado una unidad exclusiva de simulación en trastornos mentales. Es lo que los autores han tratado de investigar más en ese aspecto, pero también se da en las víctimas. Aquí, como ven ustedes, ¿no? No fue víctima, pero alguien le influencia o le dice que sea víctima. ¿No? Esto es una simulación, estamos simulando síntomas, estamos queriendo magnificar o que nos tomen en cuenta. Entonces nosotros, nuestra experiencia, nuestro saber, nos dará cuenta de esto. Y se les ha dado una unidad de simulación, disimulación y las diferencias que existen. ¿Sí?
Sí, sí, es muy importante. Y vamos a tocar mucho de esto también. Entonces, ahora vamos a la elaboración y refutación, igual, de hipótesis otra vez. Las hipótesis que se plantea el perito son diferentes a las que se plantea el fiscal o el juez, lo hemos dicho, ¿no es cierto? Para el psicólogo forense no es una hipótesis válida, el del sindicado es culpable, no nos interesa, o es inocente, es imputable, eso de inimputabilidad, son términos que lo maneja, claro, lo legal, pero nosotros a veces nos mandan en determinar, pero nosotros no somos quienes van a decir, este es inimputable, no. Simplemente nos basamos en las evaluaciones y ellos lo determinarán. Debe ser condenado, ¿no es cierto? Eso no nos interesa. Esas son las hipótesis del juez fiscal. O bueno, del juez. Esos asuntos concernientes a las profesiones de derecho que trabaja para el Estado. ¿Ya? En ellos no debe circunscribirse el psicólogo, ni inmiscuirse. No estamos para eso. Nosotros solo respondemos a los puntos de pericia solicitados y a eso nos basamos. Y cuando hacemos la ratificación, solo nos basamos en lo que nuestro trabajo se ha dedicado, a la investigación científica de esos puntos de pericia. Sin más revuelta es el asunto. Entonces, las hipótesis no solo versarán sobre el aspecto principal de la evaluación, sino sobre otros aspectos claves en la exploración, como son la motivación, el nivel de la entrevista acorde a los grados de instrucción. Entonces, todo tiene que estar acorde a nuestro evaluado también. Ver el grado de instrucción que tiene para nosotros determinar qué tipo de prueba le vamos a administrar, ¿no es cierto? Test, escala y todo nuestro bagaje. Porque mucho depende a veces del fracaso de nuestros instrumentos, porque no vemos esto, ¿no? El grado de instrucción del evaluado, no lo estamos asimilando bien. Entonces, imagínense un MPPI para una persona con instrucción básica, no es cierto. Entonces hay que adecuarlos. En eso ahí está la simulación y otras hipótesis más que podemos hacernos, ¿no? Estas hipótesis anticiparán al forense a las posibles dificultades que le permitirán plantearse un adecuado plan de ejecución. Hablamos de un plan, ahí está. Entonces las hipótesis nos anticiparán qué tipo de instrucción tiene, instrucción educativa, ¿no es cierto?, social, tal vez nos darán pautas. Un plan de ejecución para la evaluación. Lo importante también dentro del informe pericial es la evaluación. Ahí está. Entonces, las estrategias de evaluación son instrumentos clínicos. Hemos dicho que somos clínicos, entonces vamos a manejar instrumentos clínicos como el inventario de ansiedad, estado rasgo, que lo conocen perfectamente, escala de presión de Beck, o Hamilton también. Estos son algunas, no es que esta se tiene que usar, no, estos son unas de muchas, ¿no? Las pruebas de personalidad del 16B, por ejemplo, personalmente no lo manejo, no tengo familiaridad con el 16B, pero sí con el Minnesota. Entonces, depende de la familiaridad, el conocimiento que tengamos de la prueba, podremos nosotros utilizarla. El test de percepción telemática, el inventario clínico multiaxial de Million, el test de la figura humana, que son más proyectivos, que nos ayudan también a bajar la tensión del peritado, porque solamente hacer un dibujo, eso nos puede dar muchas pautas también, ya que el test de la figura humana, el HTP, ¿no es cierto?, son proyectivos que nos dan hasta personalidad. Entonces podemos usar esto cuando las personas realmente no tienen una instrucción muy limitada. Test proyectivos de Rorschach no lo manejo, pero tiene que haber una capacitación muy extensa en Rorschach.
el test de Bender y muchas otras más que vamos a ver en la unidad número 2, ¿ya? Entonces, selección de estrategias de evaluación. Algunos instrumentos son idóneos, otros todavía están no sé, pues para la validez y confiabilidad, ¿no es cierto? O sacan bajos puntajes en estos criterios, entonces todavía no son idóneos para utilizarlos de manera, y menos en una pericia. Puede ser que el profesional desconozca la existencia de otros instrumentos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que conocer nosotros los instrumentos clínicos que tenemos, nuestro, que es extenso, les he mencionado, no es bastante. Entonces, conocernos, familiarizarnos, tal vez aplicarlo, ¿no? Para ver las correcciones, algo que no esté, o sea, porque ahí no vamos a practicar, ¿no es cierto? Nuestro trabajo forense no es la práctica, es aquí que tenemos que practicar. Entonces, se les han dado algunos instrumentos, entonces familiaricémonos, ¿no? Con los instrumentos, a ver, si me da, tengo que hacer una estrategia para este punto de pericia, entonces utilizaré estos test, estas pruebas, estos psicométricos, escalas, inventarios, que hay bastante, entonces utilizaré estos me ayudarán, estos tengo familiaridad y lo puedo defender y lo conozco y sé de qué autores están, lo han creado, lo han hecho, ¿no es cierto? La validez, la confiabilidad, o sea, empecemos a hacer eso, ¿no? Porque personalmente les menciono que yo tengo así mis instrumentos por puntos de pericia. Entonces, simplemente saco, extraigo ahí y lo pongo y veo, ¿no? De acuerdo a como hemos dicho, a la revisión del cuadro de investigación, a tal vez a la instrucción de la persona, como hemos dicho, ¿no? ¿Quién es el peritado? Tengo que ver, tengo que leer. Entonces, de acuerdo a eso voy a implementar mis instrumentos. Cuando venga, le administro, ¿no? O le hago la entrevista cognitiva, o los protocolos, o directamente lo que me pidan, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, tener bien claro eso, sin duda, nos hará eficientes en nuestro trabajo. Y no decir, no tengo, no. Hay que conocerlos. ¿No? Muchos profesionales desconocen la existencia de eso, entonces no, tenemos que conocerlos. Aunque aquí dice que no sobreabundan los instrumentos, ¿no es cierto?, de evaluación forense, porque no se cuenta con baremos de población iberoamericana, es cierto. Los baremos estos que tienen, muchos están en los países que los han creado, en Europa, en Estados Unidos, es bien cierto. No hay. Digo, a veces, cuando nos observan nuestro informe pericial, nuestro dictamen pericial en el juicio, nos preguntan eso. Entonces, están baremados, bueno, los abogados que ya saben de este tema, nos preguntan, ¿están baremados en la población iberoamericana, tal vez aquí en Bolivia? Entonces nosotros tranquilamente podemos responder que no contamos con baremos específicos de Bolivia porque no hay investigaciones que se dediquen a esto. No hay profesionales que realmente podamos dar mano de ello y poder tener algo nuestro, ¿no? Esto está baremado en Bolivia. No hay, porque la investigación, bueno, hacemos un baremo o lo adaptamos, ¿no es cierto?, a nuestra realidad boliviana, es muy costosa, muy alta, y tienes que hacer una población más o menos de 300 a más, ¿ya?, para baremar y adaptar una prueba. Entonces, imagínense, es muy costoso. Sin duda, y poco a poco lo está haciendo la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, con sus investigaciones, con a veces ¿qué es? Test o pruebas que agarra para tratar de baremarlas, preguntar a la comunidad científica, ¿no?, que somos parte. Entonces, tal vez ahí un poco, pero no debe falta, ¿no? Falta investigación, falta, ahí dice, ¿no?, falta mucho para nosotros, pero contamos con instrumentos. No serán los adecuados, pero lo hacemos. Entonces, hay que
tal vez tratar de seguir investigando y dar más, ¿no?, a nuestra profesión. ¿Alguien tiene una pregunta, algo que quieran aportar? Tal vez alguien conoce de un instrumento ya baremado, nos puede informar, podemos buscarlo, a ver. Una consulta, licenciada. Sí. Me cabe la duda. Hacía referencia usted a que no podemos tocar ese tema de la inimputabilidad e imputabilidad. Ajá. Estoy en este momento con el Código Penal y en el artículo 17 refiere lo siguiente. Sí. Dice inimputabilidad. Está exento de pena el que en el momento del hecho, por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de inteligencia, no pueda comprender la antijuricidad de su acción. Uh-huh. Entonces, bueno, en la práctica creo que los abogados solicitan este tema de la inimputabilidad. ¿Podría tal vez aclarar aquello? Ya. ¿Como punto de pericia? ¿Citan así? Creo que sí. Como tal. O sea, Sí. dice, determine la inimputabilidad del supuesto señor. ¿Sí? Sí, se ha visto casos que sí. ¿Se han visto casos que... Hay abogados que no tienen conocimiento, entonces piden No, lo digo. este tipo de pericias. Ay. O sea, a ver, la inimputabilidad, como bien lo ha referido el maestrante, está en el código. Sin duda, es un término legal que debe ser definido por la autoridad jurisdiccional. Ahora, si hay en un punto de pericia determine la inimputabilidad del acusado, del señor, como usted bien ha dicho, es el desconocimiento. Nosotros no determinamos eso. Podemos determinar en puntos de pericia de peligrosidad y reincidencia, ¿no?, que es un punto de pericia. Podemos determinar qué punto de pericia más hay. No sé si personalidad, tal vez, si quieren saber cómo es el... Pero así como tal, es incorrecto, porque nosotros no determinamos eso, lo determina el juez, el fiscal. La inimputabilidad, como bien ya lo he dicho, es un término legal que manejan los señores, ¿no?, los abogados, y donde tiene mucho que ver con la autorregulación y la volición, ¿no?, la voluntad. Bueno, ese es el término de la inimputabilidad. En psicología lo vemos, en psicología forense se ve este tema. Se estudia la imputabilidad e inimputabilidad de la persona, pero como punto pericial no se da. Ya le estoy hablando de porque ha sido institucionalizado, entonces no hay inimputabilidad, es el desconocimiento. Peligrosidad y reincidencia lo podemos evaluar, personalidad, credibilidad tal vez, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos evaluar como punto de pericia? Para que ellos formen su hipótesis y digan realmente si es inimputable o no es inimputable. Tal vez podemos determinar también estado mental, ¿no? Pues tiene mucho que ver con la autorregulación y el conocimiento de la acción penal, ¿no?, que está incurriendo la persona con la que sea imputable o inimputable. Estado mental puede ser, porque un estado mental te puede ocasionar que sea inimputable, ¿no es cierto? Ya. He respondido, no sé, a su pregunta. ¿Tiene algo más que decir o algo que aclarar, tal vez? No, licenciada, gracias. Entendido. Sí, sin duda, todos estamos aprendiendo siempre, pero esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Pues, esto es muy importante, que tengamos claro los términos, las leyes, los códigos que nosotros sí podemos manejar, que nos están pidiendo, ¿no? Porque de eso se trata. Hemos dicho la anterior vez, nosotros somos
profesionales críticos, científicos críticos, no solo somos, bueno, somos auxiliares del derecho, pero no somos sumisos. Hemos dicho, no, también tenemos hecho a decir, yo no puedo evaluar este punto de pericia porque no me corresponde. Como hemos dicho, esa es la hipótesis del juez, es la hipótesis de usted, ¿no? Fiscal. Entonces, pídame, tal vez le puedo valorar personalidad, el dicho estado mental, si se presume que que la persona tiene algún trastorno, ¿verdad? Entonces tal vez podríamos ir por ahí. Y hemos dicho la anterior vez que nosotros nuestra labor es educar y enseñar nuestra profesión. Entonces ahí tenemos mucho que ver en practicar y en tratar de que se conozca nuestra ciencia, ¿no? Esta ciencia que ¿no? Es una ciencia muy determinante a veces en los juicios, porque sin un informe pericial psicológico a veces el juicio puede ir más, ¿no? Entonces un adecuado informe pericial psicológico hace que ellos tomen una decisión también adecuada, ¿no es cierto? Eso siempre tenemos que estar pendientes de eso. Decíamos, la entrevista, ahora vamos a entrar a la entrevista. La entrevista es tan importante y es por excelencia usado en clínica y en todo lo que nosotros hemos aprendido en pregrado, ¿no es cierto? Siempre nos han enseñado y cómo hacer la entrevista, como tiene que ser, ¿no? Pero se recomienda que el psicólogo forense no solo se base en la entrevista como tal, sino que aplique o utilice instrumentos de medición psicológica. Entre ambos lograría una mayor validez de la evaluación. Por favor. Porque se ha visto, y eso quiero que me comenten, informes, no estoy diciendo de periciales, ya, informes psicológicos, simples, ¿ya? Que solo se basan en entrevistas y ya sacan varias cosas, ¿no? Sin dudas nos da varios elementos que nosotros podemos llegar a, no sé, tal vez, pero queda vacío, ¿no es cierto? Nos da varios tópicos de la persona tal vez, pero si nosotros no tenemos el sustento tal vez de los instrumentos, ¿cómo podemos decir que sufre estrés postraumático, ansiedad, depresión, con solo verle? Tal vez los síntomas, ¿no? Pero ya cuando hacemos un informe psicológico pericial, ¿no? Que tenga, como hemos dicho, cientificidad, tiene que tener este sustento, ¿no? Una medición psicológica, ¿ya? Alguien que quiera decirme algo, tal vez alguien ha visto algún informe. No, yo he constatado eso, que con una entrevista ya tienen todo de la persona, ¿no? Sin duda, de alimentos, pero no tan ricos como podría darles los instrumentos, ¿no? Me permito, licenciado, aunque parece que estoy muy hablador. A ver. No, por favor, yo necesito que hable. Por favor, interrúmpanme cuando quieran. Sí, estoy de acuerdo con usted y con la diapositiva, ¿no? Aunque definitivamente la entrevista es el instrumento de excelencia que debiera utilizar el psicólogo por las características y los datos que podemos recabar de hacer una entrevista, de la información que se puede recabar. Sin embargo, así como el psicólogo forense, también considero yo, desde mi perspectiva y experiencia, que se debería tomar en cuenta lo que son el uso de instrumentos para corroborar o descartar, digamos, estudios que se puedan estar haciendo, ¿no? En ese entendido, por ejemplo, bueno, es odioso hacer comparaciones, pero los colegas trabajadores sociales, por ejemplo, tienen esa dificultad y así se refleja en muchos de los informes que presentan, ¿no? No hay instrumentos que midan. Es más, no sé si hay un lineamiento específico por decirle, un trabajo de apoyo al área forense, por ejemplo. Y entonces a veces hasta como que hay confusiones,
trabajadores o trabajadoras sociales presentando como que lineamientos del psicólogo o de la psicóloga, por ejemplo, o que trabajan en instituciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el utilizar instrumentos como medio de corroboración o descarte es bien importante. ¿Sí? Sí, sí, muy bien. Muchas gracias por mi intervención. Tiene mucha razón. Estaría como, si hablamos del informe pericial, estaría incompleto. Entonces, basémonos siempre en corroborar nuestras hipótesis con los instrumentos de medición que conozcamos, que sean fiables, válidos y todo eso. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias por tu intervención. Ahora sí. Bien, entonces, como hemos dicho que es de excelencia la entrevista utilizada en psicología clínica, tienen sus procedimientos, ¿no es cierto? Romper el hielo, establecer empatía, hablar fluidamente desde los asuntos menos relevantes hasta los más relevantes, no ir allá. Cuénteme qué cosa le ha pasado, ¿no? O sea, como si psicólogos forenses fuera sin corazón, no. Tenemos que ser empáticos siempre, que nosotros tengamos no sé, pues, pensemos que somos los más, no, siempre empatía, siempre con la mente abierta a todo lo que se pueda presentar, siendo nuestras hipótesis siempre bien fundamentadas, planteadas, ¿no es cierto? Entonces, hablar fluidamente, ¿no? Desde los asuntos menos relevantes hasta los más relevantes y hacer un cierre, ¿no? Porque la persona a veces se queda así, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y ya. Y movemos cosas que si en clínica decimos, ¿no? Entonces, en clínica, en entrevistas clínicas, nosotros decimos, ¿no? Se mueve mucho cuando una persona es como si se vaciara. Entonces tenemos que cerrar, hacer un buen cierre, mencionarle tal vez el procedimiento, qué va a seguir de aquí en adelante, no dejarla así medio que, ¿y por qué he dicho esto? ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿y ahora puedes retirarse? No. Siempre ser empáticos, mostrar una buena actitud, ¿no? Plantear preguntas abiertas, ahí lo dice, parafrasear, no hacer eco o hacer eco de lo dicho con otras palabras, no sé, retroalimentar con lenguaje no verbal, hacer la escucha activa y todo lo que nosotros tenemos como bagaje que hemos ya aprendido en pregrado y lo estamos haciendo en nuestras profesiones, ¿no? Entonces ahí siempre, ¿no? El psicólogo forense no es de piedra, no es un ogro, ¿no? Siempre, siempre. Entonces tener presente que somos psicólogos, así también estamos viendo personas. Entonces, realizando la entrevista durante la fase inicial es conveniente explicarle al peritado por qué está ahí, cómo se realizará la evaluación, incluso es factible en algunas ocasiones, ¿sí? Si no, entonces no lo... Pero aquí lo pongo porque a veces preguntan, ¿no? O a veces hay o posicionamiento, por ejemplo. No lo voy a hacer. No quiero hacer la evaluación, o me están trayendo por obligación o no. Entonces, tal vez decirle, esta evaluación puede ayudarlo, ¿no? Aunque la decisión no depende de mí, sino del juez. ¿No? Es algo que pueden decir. Pero no hacer falsas esperanzas, ¿no? Tampoco. O sea, no, con esto le vamos a ayudar, le vamos a sacar, o le vamos, o si me ayuda, va a quedar preso. No, jamás, ¿no? Somos siempre, vamos a decir la verdad, eso no se ha investigado, se está investigando, así que nosotros somos jueces, ¿no? Entonces ahí les pongo algo que se puede decir si se presenta un oposicionamiento. Todo esto con el fin de disminuir los niveles de ansiedad, que siempre las personas peritadas sean, porque estas personas vienen a requerimiento, ¿no es cierto? No vienen como van a una entrevista clínica, vienen porque van a ser peritadas. Entonces hay que bajar el nivel de ansiedad y generar un clima de seguridad y confianza, siempre, sea la víctima o sea la otra parte, ¿ya?
que permite obtener más y mejor información, y así nosotros con la empatía podemos lograr muchas. Tal vez hasta pueden decirnos muchas cosas que no hayan revelado antes, ¿no es cierto? Pueden abrirse mucho más si son víctimas. Entonces, la realización de la entrevista, en algunos psicólogos forenses descuidan el elemento empático, como ya les había dicho, y lo vuelvo a reiterar, siempre empáticos, considerando que no debe establecer vínculos de alianzas, ¿no? No. Mientras nosotros seamos amables, con firmeza, honestos en la búsqueda de la verdad y con una sutil confrontación, no completa confrontación, porque vamos a igual ocasionar un oposicionamiento de la otra parte, no va a querer decir nada, o sea, víctimas, ¿no? Hay víctimas así, ¿no? Está en investigación, pero vienen así como víctimas. Entonces, por ejemplo, ha tenido un caso de un adolescente que ha presentado este tipo de actitudes, ¿no? Y por ejemplo, no quiso hablar y se cerró. ¿Por qué? Decía ella, ¿no? Porque ya me han hecho varias entrevistas y me siguen preguntando lo mismo, ¿no? Y a veces yo digo, tienes razón. ¿Por qué le seguimos preguntando? Pero con firmeza y amablemente se le mencionó que esto, como estaba en la diapositiva anterior, ¿no? Esto puede ser que le ayude, pero en mis manos no estaba eso, sino de las autoridades, ¿no? Entonces tal vez así hacerle comprender que el hecho de que, claro, lo haya dicho le molestaba demasiado y ya no lo iba a decir más, ¿no? Entonces tal vez podemos ir empáticamente por ahí, ser amables con estas personas que son oposición, ¿no? Pero claro, se cierran, ¿no? Como decimos en clínica. Pero buscar la manera de tal vez hacer que nos ayude a realizar nuestro trabajo. Porque tampoco, y seguro les ha pasado, seguro que sí, tampoco podemos, ya, no quiere decirnos nada, bueno, mejor, no. Tratar de poder empatizar, tal vez darle tiempo, hacer, ¿no? Darle espacios, hacer el acompañamiento, ¿no es cierto? Callados hasta que ella decida, digamos, tal vez poder decirnos algo. Ahí tal vez ser muy, muy pacientes. Entonces va a existir ese tipo de peritados que van a tratar ustedes. O ya deben estar tratando, no sé si alguien quiere decirme algo, tal vez alguien ha tenido algún... Buenas noches, licenciada. ¿Sí? Buenas noches, ¿cómo está? Le habla Gustavo Núñez. Sí, ¿le escucho? Quería hacerle una consulta. En relación a las hipótesis, lo que pasa es que no podía participar hace rato porque estaba en la calle y tenía mucha furia, y ahora que estoy en un lugar más tranquilo puedo hablar. Las mis dudas sobre las hipótesis. Las hipótesis en un informe pueden ir al final, ¿no? Como una duda realizada en el cuaderno de investigación. Por ejemplo, si yo veo y leo el caso de los testigos, o el caso del trabajador social o trabajadora social, o los abogados que van indagando la respuesta de la persona que está siendo evaluada en el perito. Entonces, las hipótesis de todos esos argumentos, si estuviese fallas, erróneas o contradicciones, se ponen al último, ¿no? Esa es mi duda. Gracias. A ver, ya. Las hipótesis no las vamos a plantear nosotros. No van a estar inscritas en el informe pericial. O sea, no vamos a poner así como una investigación, ¿no? Hipótesis 1, hipótesis nula, no. Eso es para nosotros. Lo que pasa con las hipótesis, como bien lo ha dicho, es confirmar o negarlas, ¿cierto? Porque es porque es algo que nosotros vamos a investigar, porque estamos haciendo un informe científico, ¿no es cierto? Con todo lo que nosotros vamos a aplicar, las pruebas de entrevista cognitiva tal vez, o otros protocolos que ustedes tengan a mano, de acuerdo a la persona, hemos dicho, ¿no es cierto?
Entonces, con todo eso vamos a confirmar o refutar nuestras hipótesis. Y las hipótesis las tenían ahí, ¿no ve? ¿Es víctima o no es víctima? La víctima está simulando, está disimulando, bueno, si no es víctima, el peritado está simulando, no está simulando, ¿no es cierto? Esas son nuestras hipótesis de trabajo que nosotros nos tenemos que hacer. No están inscritas. Perdón. ¿Sí? Todas las hipótesis serían los puntos de pericia, claramente. ¿O no? Los puntos de pericia son el estudio que nosotros vamos a hacer. Estudio, digamos, credibilidad del testimonio. No es una hipótesis, es el estudio que vamos a hacer, ¿no es cierto? Determina la credibilidad del testimonio. Vamos a ir con nuestras pruebas, vamos a determinar la credibilidad. Tal vez en la hipótesis de credibilidad nuestra hipótesis sería, ¿es creíble su testimonio? ¿No es creíble? Ahí, ¿entienden? Ahí es nuestra hipótesis. Entonces, ¿cuándo vamos a confirmar o descartar nuestra hipótesis? Es en las conclusiones. Las conclusiones decimos primero, de acuerdo al instrumento que hemos utilizado, sea el SEC, sea el Reality Monitoring, el SCAN, si son niños, ¿qué han aprendido ustedes? El CBCA, el SBA, ¿no ven? Son todos estos, ahí nos van a dar elementos porque estos instrumentos son cuantitativos, ¿no es cierto? Tienen un puntaje. Entonces ahí nosotros podemos descartar o confirmar nuestras hipótesis. No vamos a confundir. O sea que las hipótesis son solamente problemas planteados para nosotros mismos. Ajá. Que los vamos a descartar con el uso de instrumentos, ya sea la entrevista, los test o cualquier otro tipo de técnica, ¿verdad? Exacto. Una hipótesis es un problema que nosotros nos planteamos para realizar un buen trabajo. Exacto. Es lo mismo que hemos planteado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces... Está bien, licenciada. Gracias. Gracias. Sí. Es que estaba un poquito medio confundido con lo de No, estamos para eso. Por favor, pregunten. Porque si no me preguntan, se van a quedar con la duda y va a ser peor. Entonces, por favor, pregúntenme todas sus dudas. Está muy bien que me pregunten porque de acuerdo a eso también vamos a... Tal vez alguien también los maestrantes estaban preguntándose lo mismo, o sea, habla de hipótesis, pero ¿dónde poner la hipótesis? No, sin duda, a veces crea confusión. La hipótesis, ya les he mencionado, es como, yo lo veo así, ¿ya? La formulación de nuestro peritaje, en realidad de todo el trabajo pericial, se basa en 3 pasos. Son uno, que ya les había mencionado, que es, bueno, el juramento, bueno, todo eso sí es institucionalizado, y si no también lo hacen juramento, también los que no lo son. Entonces, el paso 1 sería recabar toda la información acerca del caso. Por ejemplo, tener el cuaderno de investigación. Ahí está. Tener el marco teórico de qué es de qué nos están solicitando, conocer, por lo menos obtenerlo ahí, ¿no? Todo lo externo, ¿no es cierto? Sería el primer paso. Ahí está. Marco teórico, tener conocimiento del caso, vamos a tenerlo con el cuadro de investigación y el marco teórico. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a implementar el segundo paso, que son la evaluación ya como tal. Evaluación o la entrevista, todo ya, que ya venga el peritado y nosotros le podamos evaluar de acuerdo a los puntos de pericia solicitados. Entonces ahí nosotros antes en el primer nos hacemos las hipótesis. Hipótesis de trabajo. Nosotros no estamos poniéndolo en el informe, lo estamos afuera, ¿no es cierto? En hipótesis. Tenemos una hipótesis, muy bien, la vamos a evaluar. Evaluamos, vamos a analizar, vamos a confirmar o descartar nuestras hipótesis y las vamos a poner en las conclusiones. Pero no así como hipótesis, ¿no es cierto? No, simplemente uno. Si nos piden credibilidad, pondremos
para determinar credibilidad se utilizó tal protocolo, herramienta, ¿cierto? Bueno, son unos cuantos que se usan nada más. Y se obtuvo el puntaje, si son cualitativos, entonces ahí se describe, ¿entiende? Entonces ahí se va a descartar y confirmar nuestra hipótesis. Entonces si es creíble, por ejemplo, o altamente creíble, entonces se descartará la nula, que decíamos que su testimonio era falso, ¿no es cierto? O tenía baja credibilidad, o poca credibilidad, perdón. Entonces, pero vamos a la tercera parte. Esa es la segunda, ¿no? Ya, pero en la segunda, esto, por ejemplo, lo plasmamos, ya, bueno, ¿no? Se plasma en un informe pericial y se hacen las conclusiones, ahí está. Entonces vamos a la tercera parte y será la ratificación de nuestro informe. La ratificación significa que hacemos la defensa en juicio oral. La defensa en juicio oral. Ya, entonces con la defensa nosotros ya hemos concluido nuestro trabajo en este caso. A veces la ratificación o la defensa en juicio oral tardan como 2 años hasta que el caso realmente llegue a juicio. Entonces, si ustedes ven, hay pasos que seguir, ¿cierto? Y todos estos pasos tienen que ser completados, llenados y conforme, porque hemos dicho que es un informe científico y como tal tendrá pues hipótesis nulas de trabajo, ¿no es cierto? Se revisará el marco teórico, se harán referencias bibliográficas, se pondrá un anexo de bibliografía. ¿Sí? Entonces, eso. Ténganlo muy claro. ¿Alguna pregunta más o lo que no esté claro, que quieran observar? Por favor, háganmelas. A veces paso así de rápido. Ya. Entonces, estábamos dentro de las áreas de evaluar, ¿cierto? Datos. Estas son unas sugerencias que podemos tratar de ver dentro de los datos. ¿Ves? Vamos a tener datos sociodemográficos, no sé, historia familiar, vínculos afectivos, con quién vive, con quién no, desarrollo evolutivo. Si ven, todas estas son clínicas, ¿cierto? Son apreciaciones clínicas. Desarrollo evolutivo, por ejemplo, desde que ha nacido, en dónde ha estudiado, ¿no? Es lo que nos han enseñado en hacer como un esquema de la vida de la persona. Esto sí, realmente se necesita para nuestro estudio, si no, no. Ya, eso es una sugerencia dentro de las áreas de evaluar. Sexualidad, si por ejemplo nos piden algún punto de vista en este aspecto, podemos ver, preguntar, indagar acerca de este punto. Historia delincuencial, adaptación carcelaria, esto sí se da, ¿ya? Si vamos a evaluar este tipo de peritados, ¿ya? Drogodependencias también, personalidad, psicopatologías, funciones psicológicas superiores, información sociolaboral, proyecto de vida y conducta durante la entrevista. Se hace mucho énfasis en la conducta durante la entrevista. Por ejemplo, está el peritado, se encuentra, como dicen, espacio-tiempo adecuado, ¿no es cierto? Higiene conservada, postura adecuada, ¿no es cierto? Son varios términos que usan en clínica. Entonces, he visto que hace mucho énfasis en esto, ¿no? La conducta durante la entrevista, cómo se presenta, si está dispuesto a colaborar, no está dispuesto, si presenta oposicionamiento, ¿no? Entonces, se centra mucho, pero tal vez, y les pongo aquí, podemos ver otros de acuerdo a lo que queremos evaluar, ¿no? Podemos ver otros puntos, otras áreas. Entonces, ¿cómo se elabora un informe pericial? Ahí está. Entonces les pongo los códigos. El código de arriba es de Colombia, ¿ya?
porque mi línea de investigación es esa. Entonces Colombia, pero abajo está Bolivia, el Código de Procedimiento Penal de Bolivia. El artículo 204 habla de la pericia, y se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba. ¿No? Hemos dicho que nuestro informe es un elemento de prueba y va a ser inserto dentro del juicio oral. ¿No? Entonces, para descartar o confirmar las hipótesis que nuestras autoridades tengan. Entonces es necesario conocimientos especializados de alguna ciencia, arte o técnica. Esa es una pericia. Entonces somos expertos, ya hemos dicho, ¿no? Y tenemos conocimientos especializados de esta ciencia, arte o técnica. Partes de mi informe pericial. Aquí están las partes que ustedes estaban pidiendo. Ténganlos en cuenta. Vamos a ir por la identificación. Entonces, la identificación, el cual debe aparecer mayor cantidad posible de datos de identificación. ¿Qué quiere decir? La ciudad, ¿no? La fecha, la institución, si es que están institucionalizados, desde cuál se realiza la experticia, ¿no es cierto? Datos del peritado, su nombre, su número de identificación, su residencia, teléfono. Otros ponen residencia y teléfono. Personal y profesionalmente yo no lo pongo. Se sugiere solo omitir los datos innecesarios porque se encuentran repetidos en otras partes del cuadro de investigación. Entonces es importante que el perito se identifique. Otros peritos ponen así muy corto y muy detallado, su experiencia tal vez, o sus títulos, no sé, para que sea leído y sea conocido en juicio. Hay un pequeño cuadro de los títulos que tiene o de la matrícula que cuenta. Ahí está. Entonces, seguimos con las partes del informe pericial. Identificar el proceso judicial. Claro, tiene un número. Su número es un número particular del tribunal o de fiscalía o del que nos manda. La fecha del oficio. Otros ponen, es importante también tener fecha de término. Los requerimientos fiscales vienen con fecha de término de presentación del informe pericial. Entonces es importante también ponerla, porque nosotros estamos cumpliendo con la fecha que nos están exigiendo, ¿no es cierto? Entonces la ponemos ahí. Identificación del forense encargado, su nombre, su número de identificación, su número de tarjeta profesional. Bueno, estamos redundando. Los objetivos, hay un objetivo claro que se concreta con los cuestionamientos plasmados en todo lo que hemos hablado. Puede ir redactados en los mismos términos en los que el forense considera adecuados como objetivos de su indagación pericial. Esto significa, por ejemplo, aquí podemos poner los puntos de pericia solicitados, ¿no? Los cuestionamientos plasmados, dice, entonces, puntos de pericia, se solicita credibilidad de testimonio, daño psicológico, personalidad, rasgos de personalidad, ¿no es cierto? O personalidad, que son los que más solicitan. Entonces se puede poner ahí. Resumen de los hechos. Este resumen es muy sucinto, muy pequeño, porque sin duda esto no tiene que demorar mucho, ¿no? Solo son un párrafo donde va a decir el resumen del delito investigado. Se puede construirse en base a la información del cuadro de investigación con la información brindada por el perito. Entonces la metodología y el procedimiento de evaluación. Como hemos dicho que científico tiene un procedimiento, ¿no? En esta parte del dictamen se pretende esclarecer cuál fue el procedimiento seguido para efectuar la evaluación. En él se debe especificar el número de sesiones, la fecha de su realización, cuándo se ha realizado, dónde se ha realizado las sesiones, cuántas sesiones se realizan, la duración y qué instrumentos de evaluación se utilizaron. Es muy interesante esto y ponerlo, sin duda, aún más
qué instrumentos se han utilizado y poner su confiabilidad y validez de cada instrumento. Autor, año, su confiabilidad y validez y tal vez cómo se aplica. Por ejemplo, autoadministrada, la duración que tiene que tener la prueba, ¿no es cierto? Hay varias indicaciones que tiene cada prueba, entonces tiene que ahí poner en breve. O también llenar hojas, simplemente poner porque cuanto menos hojas se ve en la calidad de síntesis también, ¿no? Pero hay informes periciales también muy extensos porque así lo amerita también el estudio. Otras fuentes de información personales y documentales que se utilizaron, por ejemplo, ahí está el marco teórico, las documentales que se realizaron, o en pie de página se puede utilizar, o en el anexo, como les he dicho, la bibliografía, que va a corroborar nuestro informe pericial. Entonces, los resultados es en el sitio en el cual se resumen los hallazgos de la entrevista, los cuales deben estar organizados independientemente de si el orden cronológico por las áreas de ajuste, es un estilo de la institución del profesional. Dice de la institución porque cada institución es muy diferente, la presentación que tienen, ¿ya? El ITQ es muy diferente al del DIF. Si ustedes han tenido la oportunidad de observar cada uno, sus estilos de presentación de los informes son diferentes, pero el contenido es el mismo, tiene que ser el mismo. Entonces, acá también se debe reseñar los resultados de las pruebas psicológicas. No olviden que cada prueba psicológica que ustedes administren tiene que tener su resultado. Un resultado bien estructurado, claro, para que ustedes tampoco se pierdan, ¿no? Cuando se tenga que ratificar en juicio. Entonces tiene que ser claro para que ustedes mismos puedan comprender, porque ustedes son los que van a explicar, incluyendo su interpretación. Y esta última puede reservarse para la parte de las conclusiones. Ahí está. La última se reserva en las conclusiones, donde se va a decir el sumum de toda nuestra investigación. En las conclusiones serán mayormente creíbles si fueren acompañadas de referencias bibliográficas que las sustenten. Por favor, desde hoy en adelante, si ustedes ya tienen conocimiento cómo se hace un informe pericial, pongan siempre bibliografía. Eso va a dar un sustento y va a ser más creíble. Por ejemplo, el señor padece estrés postraumático porque cumple con los síntomas informados por Ramírez 2002, que son reexperimentación, ansiedad generalizada y evitación. Pero es posible aportar referencias en cualquier otra parte del cuerpo del dictamen. Como les digo, pie de página, ¿no es cierto? Para no llenar hojas, tal vez. En lo personal, profesional, les menciono que yo siempre pongo pie de página en mis investigaciones, ¿no? No pondré así, informadas por Ramírez 2002, ¿no? Entonces pongo un asterisco donde dice síntomas, padece estrés postraumático, tal vez, ahí pongo un asterisco, o uno y pie de página, ahí está la referencia bibliográfica. O podemos poner también el DSM 4, 5, que ustedes utilicen, ¿no? Bueno, yo utilizo el 4, ¿sí? Ya, ¿me puedes repetir la pregunta? No estoy escuchando bien. Está con interferencia. Por lo que tengo entendido, para las funciones se maneja el DSM-4 y el CIE-10. Y se tiene que señalar e indicar los puntos con detalle, ¿no? Si sufre algún tipo de
trastorno de identidad o tal vez algún rasgo de personalidad, nos basamos siempre en los criterios del CIE-10 o el DSM-4, que está planteado también por los juzgados y los abogados, quienes lo valoran, ¿no? Sin duda, sí, tienes razón. Por eso mencioné que también pueden dar mano de estos nuestros manual de diagnósticos, que nosotros utilizamos sin duda alguna. Entonces, el TR o el DSM-5, el CIE-10, nos dan, digamos, aquí, bueno, lo pongo como ejemplo, no es que lo tienen que poner así, no, eso no es solo un ejemplo. Ya, ahora sí. Entonces, ponemos las referencias bibliográficas, siempre, desde ahora en adelante, háganlo. Y esos informes también, si es que están trabajando, ¿sí? Tiene que ir con una especie de recomendaciones. También va a las conclusiones con las recomendaciones, o los peritos no tienen recomendaciones. Una preguntita. Claro que sí. El informe pericial es hasta las conclusiones. Ya. Así se estructura. Ahora, las recomendaciones es igual un punto de pericia. Hay un puntos de pericia muy abiertos que los fiscales nos pueden requerir. Dice, un punto de pericia, recomendaciones como tal, ponen, u otro, que usted vea por conveniente hacer cualquier otro punto de pericia. Así, textual lo pone, que usted vea por conveniente según su criterio, pone. Entonces, vean, ¿no? Nosotros, ya les he dicho, nos basamos o nos tenemos que siempre referir a lo que nos solicitan. No podemos ir más allá porque esto me parece que podemos evaluar, no. Los puntos de pericia tienen que ser respondidos todos. Todos, y si hay este tipo de punto de pericia, digamos, según su criterio, ¿qué otro punto de pericia más podría? Ya, recién. Entonces, como el punto de pericia me abre, digamos, entonces podemos poner tal vez como vamos a estudiar el caso, entonces plantear este punto de pericia, pero ya plasmarlo, ¿no? Porque nos está diciendo el fiscal que según mi criterio yo planteo o yo vea qué más se puede hacer, o recomiende a lo que me diga el fiscal, a lo que él me ordene o me solicite, ¿ya? A lo que el juez me ordene y el... Sí, sí, por favor. Bueno, precisamente por lo último que usted acaba de indicar, licenciada, y en mi experiencia, obviamente, de otra especialidad, yo generalmente cuando ver informes, se quede claro, desde otra especialidad, no desde el punto de vista forense. Pero no recomendaciones, porque considero que lo mismo que usted decía, hay una línea jurídica que seguramente va a determinar, va a establecer, va a recomendar y todo aquello. Pues lo que yo planteo es sugerencias, si es que hay que hacerlas, algunas sugerencias que pueden ser importantes. Pero no sé qué opina usted, licenciada, me gustaría su opinión. O sea, lo que le he entendido es que si nosotros vemos por pertinente hacer las recomendaciones, las tenemos que hacer. Algo así le entendí, o sea... No, yo no lo planteo como sugerencia, mejor dicho, como recomendación, ¿no? Porque son con autoridades que estamos interactuando, entonces, ¿qué podríamos recomendar? Lo planteo como sugerencia, licenciada. ya. Entonces como una capite más sugerencia, ¿sí? ¿Eso? Sí, justamente, licenciada. Ya. Y es lo mismo que pasa con las recomendaciones. Las sugerencias y las recomendaciones. Si no me lo piden, no tengo por qué ir más allá de lo que no me están requiriendo. Si me lo piden, ponga recomendaciones, porque hay recomendaciones como punto de pericia, entonces sí lo tengo que hacer.
porque el fiscal me lo está solicitando. O sea, yo les voy a mostrar dictámenes periciales en la próxima unidad y van a ver que no hay recomendaciones, ni sugerencias, ni nada de eso. A no ser, ya les he dicho, que esté plasmado dentro de los puntos de pericia o que hay un punto de pericia abierto, así de usted vea qué más se puede realizar, ¿no? Según su criterio. Entonces, no confundamos. Esos informes, por ejemplo, recomendaciones y sugerencias, son informes clínicos. Sugiero, recomiendo. O son los informes que usa Defensoría y SLIMS, que he visto también. Y ellos lo tienen ahí como parte de su informe que ellos realizan, ¿no? Ahí hay una capita de conclusiones, recomendaciones, sugerencias, ahí más abajo. O sea, sí, porque es parte de la estructura de este informe. Nosotros, si no nos los piden, no hacemos. Nosotros llegamos hasta las conclusiones, ¿ya? Que quede claro. Van a ver, la próxima unidad van ustedes a poder apreciar un informe pericial que no tiene recomendaciones ni conclusiones, a no ser que me lo pidan, ¿ya? Que quede claro. Ahora sí. Entonces, hablábamos de la ratificación, que es el tercer paso. Es la posibilidad de reafirmación de los hallazgos periciales, pero en audiencia, en vista oral, ¿ya? Nos hacen sentar y los jueces, por eso les decía, ustedes tienen experiencia en juicios, han ido tal vez como testigos de SLIM, Defensoría, si es que han ido, sabe cómo es, ¿no? La hermenéutica, entonces te pregunta tanto los jueces no te preguntan primero, te pregunta el fiscal, te pregunta si es que es Defensoría, va Defensoría, ahí está, o te pregunta la parte acusada, ¿no? Y tiene sus abogados, cada uno pregunta, y después preguntan los jueces técnicos, algo que no les haya quedado claro, algo que vuelvas a explicar, algo que ellos también no tengan conocimiento, porque nuestra labor también enseñar, ¿no es cierto? Y también lo hacemos en estos juicios. Entonces, por ejemplo, credibilidad. Usted vea, o sea, la pregunta es, ¿cómo es que usted va a determinar credibilidad en esta pericia, ¿no? Entonces, nuestra labor es explicarles de todos los criterios que hemos utilizado, depende el CBCA, el CPA, ¿no? Todos los que tenemos, los que ustedes ya han aprendido, todos esos, entonces tenemos que explicarlos. Y sin duda, una buena explicación en el CBCA, que lo han debido ver, es poner lo que nos dice textualmente, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos decir, yo he visto este criterio de, tal vez, en el CBCA, estructuración, bueno, en el CBCA hay un criterio, entonces, bueno, tenemos un criterio y tenemos que poner lo que nos ha dicho textualmente para que yo determine que ese criterio existe o no está ausente o está presente, ¿no es cierto? O tiene un puntaje de 1. El CBCA es de 0 a 2, ¿no? De 1, 0, 1, 2. Entonces, sí, entonces ya han pasado eso, ¿no? Entonces saben cómo hacer, saben cómo determinar credibilidad. Entonces eso, por ejemplo, es mucho y frecuente, porque ellos no lo manejan bien, ¿no? Entonces no hay conocimiento, y por eso nosotros somos los expertos que vamos a explicarles y hacer nada de tecnicismos, hemos dicho, ¿no es cierto? Claro, conciso y firme y científico, y basándonos solo en nuestra pericia. Eso significa la ratificación, el juicio oral, y ahí termina nuestra pericia. Sin duda, si ustedes ven, bueno, antes de la ratificación, la bibliografía y los anexos tienen que ir incluidas, ya les he dicho, en nuestro informe pericial, que se incluyen las referencias bibliográficas completas de las cintas que se pudieron reseñar en las conclusiones, en los resultados o en la metodología, toda vez que resulta fidedigno un documento sustentado de otras fuentes de conocimiento, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros hayamos consultado, sean los manuales que tengamos de diagnóstico, todas tenemos que ponerlo, y permiten verificar la veracidad,
credibilidad de nuestras afirmaciones. ¿Ya? Entonces, bueno, les presento aquí un informe psicológico. Solo es un informe psicológico, es un ejemplo, nada más. Es de la doctora. Ahí está, es un informe, es un ejemplo. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí concluye mi intervención. Comentarles que el día miércoles, que es feriado, bueno, a ver, es feriado en las instituciones hasta el mediodía se va a trabajar, y en la U, que es donde yo estoy transmitiendo el virtual, va a estar cerrado. Entonces he sugerido que se suspendan esas clases por la imposibilidad de poder realizarla, ¿ya? Entonces se va a recuperar bueno, se les va a decir con anterioridad la suspensión del día miércoles. Sí, se les va a mencionar, pero ya va a estar en el foro las lecturas que ustedes tienen que revisar, que se les ha dado en el primer día, o sea, el día miércoles, se les ha dado la forma de evaluación. Entonces ahí están las lecturas que tienen que realizar para cada unidad. Entonces, si estamos suspendiendo esta, ya tienen que haber realizado la lectura. Se va a subir enseguida los foros para la unidad 2 y ya tienen que estar hasta el domingo igual. Y no se atrasen, por favor, y sigamos con la temática de participación, porque eso también puntúa. ¿Ya? Han sido muy amables, encarecidamente agradecida con ustedes por escucharme, y hasta el viernes. Muchas gracias y buenas noches.